quieres aprender a hacer ojos perfectos, teñirte el pelo porque tu mamá no te deja, pintar un dibujo en blanco y negro o hacer una figura con degradé, pues yo te tengo una solución, querido amigo. Lo único que necesitas es Ibis Paint y memoria. Así que empecemos. Baby, it's just you and me. You and me. Baby, it's just you. Vamos a empezar con pintar el cabello. Añaden una capa, eligen el color que quieren pintar el cabello. En mi caso voy a pintar el cabello de Ariana Grande porque es mi cantante favorita y tipo no quiero poner una foto mía porque, o sea, tengo 0 fotos en mis, bueno, tengo unas 10 fotos mías, pero no soy muy fotogénica que digamos. Ustedes pueden hacerlo como quieran, pero en mi caso me gusta hacer como ahí ornadita y es como que me gusta hacer como plana, no sé. Es muy raro, me gusta hacer como, no sé. El punto es que ahí ustedes ya lo pintan del color que quieran para tipo hacer la magia. Esto lo descubrí en un TikTok. Gracias a TikTok estoy en este video en realidad. Porque, o sea, tipo sí, me quedé viendo TikTok en la noche. Y me encontré varios trucos de BS Paint que yo no sabía. Y sí, pero gracias a TikTok, no me acuerdo las cuentas, pero si las encuentro las voy a poner en la descripción del video para que vayan a verlas si tienen TikTok. Y sí, luego rellenan el pelo. Y vamos, te falta poco. Pero sí, estos trucos los encontré muy cool, muy, no sé. Yo me quedé impactada al ver estos trucos. Y así podré teñir el pelo, arre. No, pero no sé de qué sería esto para la vida, pero aquí estamos. Ya hice el tutorial, así que nada que hacerle, po. Y pues, lamentablemente, al principio se ve feo, sí. Pero sí, se ve bastante feo, pero bueno. Luego van los efectos de la capa y le ponen tono. Y pues así le quedaría, tipo como que no sé si como que lo oscurece más, porque yo lo probé con un rosado la primera vez que lo hice y quedó como morado, pero van y le ponen tono y pues ahí está su teñido de cabello. Truco number 2. Pues van a Pinterest y buscan foto en blanco y negro, Tumblr o como quieran. Si quieren pues un de malo o cualquier cosa. Añaden una capa y pues hacen círculos, un solo toque de cualquier color, el que quieran, del que quieren que quede la imagen de por sí. Según yo este es como el más fácil, por eso le puse como en cámara lenta porque el video dura solo un minuto, así que para qué hacerlo durar menos y así tengo más tiempo como para explicar. Pero luego van ahí, ponen efectos y ponen el efecto ese de difuminado, lo ponen al máximo y yo se lo recomiendo que lo hagan 4 veces seguidas. Luego van a la capa, la agrandan para que cubra toda la imagen, por si no cubre toda la imagen. Van ahí a los efectos y ponen aclarar. O si no les gusta aclarar, pueden poner saturación, si no me equivoco. No, pantalla. Entonces aclarar o pantalla y pues ahí les queda. Para este tercer truco añaden una cosa, yo elijo más que nada como el rectangular, pero puede ser cualquiera en realidad. Tipo, le pones la primera una capa de negro, añades otra página en la que pones la regla y pones, o sea, puede ser cualquier cosa, lo que se te ocurra. Yo quiero hacer un corazón, pero no sé hacer corazones perfectos. Así que hice esa cosa, luego la moví y luego tienes que rellenarlo de blanco. Pues sí, lo rellenas con blanco, luego luego lo tienes que copiar. Silencias la capa, le pones invisible la capa y a la capa que vas a ocupar le pones bloqueo alfa, que no sé para qué rayos sirve, pero parece que sirve como para imitar sobre el color o algo así. Medio extraño. Puedes hacer los colores que tú quieras y pues lo devuelves a la normalidad si quieres, no lo sé, no sé cómo ocupas tú el pincel. Pero bueno, el punto es que tienes que ahí agrandar el pincel, pues ir haciendo las rayitas de los colores que te gustan. Puede ser la tonalidad que quiera, puede ser hasta arcoiris. Yo lo quise hacer esta vez como con tonalidades azules, pero
Puede ser de cualquier forma las rayas, de cualquier forma en sí que quieras hacer. No lo sé, lo encontré curioso, la verdad. Luego de eso también tienes que difuminar el color 4 veces, porque así siento que queda como más liso, algo así. Lo difuminas 4 veces, eso es lo que yo te recomiendo, pero puedes difuminarlo las veces que quieras. Y pues luego para como que quede la magia, te vas a la capa de arriba, le agrandas la goma y ¡pum! No lo sé, es bonito. No es como wow, pero pues sí, es bonito. El cuarto trucazo es el del ojo. Vas a la cosa y agregas el 1 por 1. Luego añades 3 capas a ese lienzo. Haces la regla del círculo. Pues intentas que quede lo mejor al medio. Luego haces el I, que creo que se llama, que es la cosita redonda. Y pues luego esa cosita tiene que ir al final, en la capa aparte. Y en la capa del medio, lo que tienes que hacer es marcar la capa esa, más la regla circular. Y pues empiezas a hacer como la parte más gruesa, como la parte más oscura por afuera. Y tienes que marcarla como para que no te quede tan como afuera. O sea, tan como raro. Pero sí, la parte más oscura va más afuera. Y te recomiendo que la parte oscura sea como más gruesa, para que no te ocurra lo que me va a ocurrir a mí. Pero pues sí, como vengo del futuro y ahí estaba haciendo como apurada, porque ese ojo lo tuve que hacer 5 veces. O sea, me equivocaba. Hacía cualquier estupidez y no pude. Ese ojo lo hice 5 veces. La sexta es la vencida, ¿no? Luego te vas a la herramienta difuminado. Yo te recomiendo el rotulador suave o el lápiz difuminado, para hacer como el difuminado entre el color más oscuro. Y pues si haces como las rayitas desde lo más oscuro hasta lo más clarito. Te recomiendo no pasar 2 veces el difuminado por una vez, por un lado, porque si no te queda como más oscuro y te queda como ese cosito que ves ahí. Esa cosita te queda. Luego vas y lo desenmarcas y pues si quieres que te quede con la línea bien. Mira, no hagas lo que yo hice. No, tú no hagas eso, amigo. No intentes hacerlo como más oscuro. No hagas eso, te va a quedar horrible. Ese ojo fue uno de los más horribles que me quedó. Porque, ¿ves? Va a pasar eso. Que como lo hice demasiado como angosto, luego se va a difuminar, ¿ves? Queda como blanquito. Entonces, te recomiendo que mires bien si te gusta primero el difuminado que quieres hacer, porque si no te va a quedar horriblemente feo como a mí. Pero más que nada sería como eso es lo que te recomiendo. Tipo que el color de afuera lo haga más grueso que los demás. Y ves, si no me gustó, así que como que lo quité. Porque quedaba esa cosa y como que no me gustó. Así que luego lo quitas y pues si quieres que quede sin líneas, borras la capa de la línea del ojo. Y ya, ahí te queda el ojo. Por aquí te voy a dejar unos cuantos ejemplos de cuántas cosas puedes hacer. Son los que yo hice, pero tú puedes hacer lo que se te plazca. Y si quieres que busque más como trucazos de Ibis Paint, dale like al video, suscríbete, comenta y pues te dejo con las cosas que puedes hacer y nos vemos en el siguiente video. Adiós.